Bueno, Jaime Chaparro nos pregunta, nos hace la pregunta número 91 y dice, existe una empresa con 2 socios, los cuales ya fallecieron, pero la sociedad no se ha liquidado. ¿Quién debo reportar? Gracias. Bueno, Jaime, las personas fallecidas, si no se ha liquidado la sucesión, o sea, si tenemos una sucesión ilíquida, las personas fallecidas se reportan como se reportan los vivos. ¿Listo? No importa que la persona haya muerto, si cumple con los criterios para ser beneficiario final, se reporta a la persona fallecida hasta cuando la sucesión se liquide. Cuando la sucesión se liquide y ya el juez diga cómo le corresponde la herencia a cada uno de los que tienen derecho, entonces revisamos para saber si alguno de ellos cumple con los criterios del artículo 6 para ser reportados como beneficiarios finales y, si es necesario, actualizamos el RV. Bueno, en ese caso sería siempre necesario porque tendríamos que eliminar al beneficiario que es la persona fallecida. Cuando ya se liquide la sucesión, hay que sacarlo del registro del RV y revisamos ahí entre los herederos a ver si cumplen con los criterios. Bien, la pregunta número 92 nos la envía María Gladys Cardona Martínez y nos escribe: un socio que es interdicto y es representado por otra persona y existe la escritura de interdicción, ¿se debe informar al representante? Y en este caso, ¿cómo se haría si el interdicto es un adulto y nunca ha tenido cédula? Bueno, en este caso debe reportar a los dos. Debe reportar al socio interdicto y debe reportar a su representante porque ellos dos están actuando conjuntamente. El representante tiene un poder, está representando a una persona que está incapacitada, pero esa persona incapacitada aparece como titular del capital, de los beneficios, incluso de los derechos de voto. Entonces, ahí deberían ser reportados los dos. Punto número 93 o pregunta 93 de Ena Yurley Angulo. Ya nos hace la siguiente pregunta. Dice: buenos días, quiero saber cuál sería el manejo en caso de los bomberos voluntarios. ¿A quién debo reportar? Si es una junta nueva, la fecha sería la del acta de constitución de la junta y quiénes serían por titularidad, control, gestión y gracias. Dios los bendiga, Dios te bendiga. Ena Yurley Angulo. Bueno, quiero decirle que tenemos que revisar la naturaleza jurídica de bomberos voluntarios. Entonces, seguramente es una asociación, ¿sí? Entonces es una persona jurídica, es una asociación, una entidad sin ánimo de lucro. Yo tengo que revisar quiénes son las personas naturales que tienen los derechos de voto. En una asociación o en una entidad sin ánimo de lucro, persona jurídica, no se habla de titularidad sobre el capital ni sobre los beneficios, se habla de la titularidad sobre los derechos de voto. Tengo que mirar también, a ver si de pronto alguna persona ejerce control sobre esa entidad. Debo revisar si entre las personas que tienen los derechos de voto existe relación de consanguinidad, afinidad, para saber si actúan de forma conjunta también. O sea, en pocas palabras, ENA, los criterios que están establecidos en el artículo 6 para bomberos voluntarios, si es una asociación, persona jurídica. Pregunta número 94 la hace Clarissa Rondón. Dice: si una empresa tiene 2 dueños, 50% cada uno, pero uno ya falleció, bueno, esa pregunta ha sido recurrente, pero vamos a contestarla. Hace algunos años, pero no han hecho cambio ni Cámara de Comercio ni sucesión, obviamente esa persona no tiene el control de la empresa, se coloca como beneficiario final que está vivo. Esa pregunta se la hicieron a la DIAN, la contestamos yo creo que en las primeras preguntas, como en las primeras 30, una persona preguntó lo mismo y la contestamos y allá le referenciamos ese concepto de la DIAN. Esa pregunta ya la hicieron y la DIAN dijo: mientras no se haga la liquidación de la sucesión, mientras no se liquide la sucesión, se debe seguir reportando a la persona fallecida si cumple con los criterios para ser categorizada como beneficiario final. ¿Listo?
Pregunta número 95 de Álvaro de Jesús Benavides. Un saludo para Álvaro. Dice así: estimados colegas, he recibido varios requerimientos de la DIAN donde me informan que tengo plazo hasta el 31 del mes de julio para enviarle toda la información del RV, pero las empresas en donde aparezco como revisor fiscal no existen, desaparecieron, la mayoría son asociaciones, no tengo dirección, no las conozco y no sé cómo me nombraron. Uy, está difícil la situación, pero quiero decirle, Álvaro, no se preocupe porque la obligación del reporte del RV es de la administración, ¿sí? No es del revisor fiscal ni del contador. Lo que pasa es que la DIAN sabe que esas tareas las termina haciendo el contador y le enviaron correos a los contadores públicos, a los revisores fiscales, pero no se preocupen, es una tarea de la administración. Lo que sí les recomiendo es que vaya a la Cámara de Comercio y que solicite actualizar la información de esas empresas donde usted aparece como revisor fiscal. Pregunta número 96. Orlando Barón nos pregunta cómo se registra el representante legal que es socio y tiene titularidad en el capital, derechos de votos y beneficios en activo, rendimiento y utilidades. Y el representante legal no me deja marcar esa casilla como representante legal. La empresa tiene más socios. Bueno, Orlando, lo que sucede es una pregunta recurrente, una confusión recurrente, es que cuando miramos los criterios de reporte del artículo 6, usted solo tiene dos opciones. O reporta por titularidad y control, o reporta, mire esta palabrita aquí, esta letra, o reporta al representante legal. Pero usted no puede reportar a los socios o no puede reportar por titularidad y al representante legal, no se lo va a permitir. Uno reporta al representante legal cuando no logró identificar ningún beneficiario final por los otros dos numerales. Entonces, si usted está reportando a una persona como por titularidad, ya el sistema no le va a dejar reportar al representante legal. No, pero es que ese socio también es el representante legal. No, no importa, pues usted lo reporta por titularidad o por control o por titularidad y control y no necesita marcar que ese es el representante legal. O sea, le va a quedar inhabilitada la opción inmediatamente. Pregunta número 97, colegas, ya casi llegamos a las 100. Janet Munar dice, tengo dos preguntas. Bueno. Una empresa sin personalidad jurídica cuyo porcentaje es menor, bueno, el porcentaje de los beneficiarios, de los titulares es menor del 5%, pero es sumatoria por ser familiares supera el 5%, pero no controlan ni tienen el nivel de autorización de reportarse. Bueno, claro que sí, es precisamente lo que dice la norma, ¿sí? Que tengo que mirar la actuación de esas personas naturales de forma individual o conjunta, para los criterios de titularidad y de control. Ese es numeral 1 y numeral 2 del artículo 6. Claro que sí, si usted con familiares, ojo, no cualquier familiar, porque no puede ser un primo, ¿no? Tienen que ser familiares que estén dentro del segundo grado de consanguinidad, o sea, tienen que ser padres, hijos, abuelos, ¿sí? Hermanos también, segundo grado de consanguinidad, padres, hermanos. Solamente con ellos se pueden sumar los porcentajes para saber si supera si llega al 5% o lo supera de titularidad, ¿ok? Bien, pregunta número 98. El porcentaje de participación y beneficio del mismo, bueno, hablamos del porcentaje de titularidad sobre el capital, derechos de votos y beneficios. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque una persona, bueno, si tiene acciones ordinarias, por ejemplo, puede ser que el mismo porcentaje de participación sobre el capital sea el mismo porcentaje de participación sobre los beneficios y sobre los derechos de voto. Pero existen algunos casos particulares en los que esto no sucede. Por ejemplo, algunas empresas tienen acciones, emiten acciones sin derechos de voto. Entonces, la persona tiene derechos sobre los activos, sobre el capital, pero no tiene derechos políticos, no puede votar en la asamblea. Eso se puede presentar. Otro caso que se puede presentar
es cuando una empresa, una persona, a través de un documento, le transfiere los derechos políticos a otra. Entonces, uno es el titular del capital y otro es el titular de los derechos de voto. Entonces, no siempre se va a dar el caso de que el porcentaje de titularidad sobre el capital, beneficios y derechos de voto sea el mismo. En la mayoría de los casos, tal vez sí. ¿Listo? Adriana. Adriana Polo. Pregunta número 99, colega, ya casi llegamos. Lady Andrea Barreto nos pregunta, ¿cómo se reporta el RV si es un consorcio y si los consorciados son una persona natural y una persona sin ánimo de lucro? Muchas gracias. Bueno, Lady, es un consorcio. Si es un consorcio, nos vamos al artículo número 100. Entonces, todos los partícipes del consorcio, todos los que tienen derecho de gozar o de disponer de los activos, beneficios, etcétera, deben ser reportados. No importa el porcentaje de titularidad, no importa. Todos deben ser reportados. Ahora, resulta que uno de los partícipes es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, si uno de los partícipes de la entidad sin ánimo de lucro, no voy a reportar la persona jurídica. Tengo que analizar cuáles son los beneficiarios finales de esa persona jurídica y tendríamos que aplicar los criterios del artículo número 6 para poder identificar los beneficiarios finales de esa persona jurídica que para el ejercicio que nos está planteando aquí Lady es una ESAL, y esos beneficiarios finales son los que voy a reportar yo en el RV del consorcio. Última pregunta, llegamos a la número 100 y la hizo Gloria Reyes. Bueno, Gloria nos pregunta, una persona con régimen comerciante, son comerciantes, propietario, me imagino que un establecimiento de comercio tendrá que inscribir el RUT. Bueno, Gloria y todos los demás, aquí hay que revisar algo muy importante. Si la persona natural que es dueña del establecimiento de comercio, es un residente fiscal en Colombia, no, las personas naturales no reportan el RV, solamente las personas jurídicas y las estructuras asociativas que no son personas jurídicas. Pero si la persona natural es un no residente fiscal en Colombia y es propietario de un establecimiento de comercio en Colombia, tendríamos que analizar si ese establecimiento es un establecimiento permanente de acuerdo a los criterios que están establecidos en el artículo 20-1 del Estatuto Tributario. Porque si es un establecimiento permanente, recuerden que los establecimientos permanentes los pueden crear aquí en Colombia las personas naturales sin residencia fiscal en el país. Si es un establecimiento permanente, entonces el establecimiento permanente está obligado a suministrar el RV. ¿Listo? Bueno, colegas, llegamos a la pregunta número 100. Estamos muy contentos. Eso fue un reto que nos pusimos aquí en Growing Consultores Financieros. Esperamos que todo lo que compartimos haya sido de utilidad. Nos llegaron muchas preguntas, así que seguramente muchos quedaron sin respuesta, pero bueno, esperamos que lo que pudimos compartir les pueda ayudar a muchos. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Chao.